Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Querido Señor resucitado, luz del mundo, a ti alabanza y gloria. Este día tan lleno de tu presencia, de tu alegría, de tu paz, es realmente tu día. Acabo de volver de una caminata a través de oscuros bosques. Hacía frío y había mucho viento, pero todo hablaba de ti, todo. Las nubes, los árboles, el césped mojado, el valle con sus luces distantes, el sonido del viento, todo hablaba de tu resurrección. Todo me hacía tomar conciencia de que realmente todo es bueno. Todo es creado bueno en ti, y por ti toda la creación es renovada y llevada a una gloria aún mayor que la que poseía al principio. Cuando caminaba a través de los oscuros bosques al final del día, lleno de una alegría íntima, te escuché llamando a María Magdalena por su nombre. Escuché como desde la costa del lago les gritaste a tus amigos que tirasen sus redes. También te vi entrar a la habitación cerrada donde los discípulos se habían reunido atemorizados. Te vi apareciendo en la montaña y en las afueras del pueblo. Qué íntimos que son realmente estos sucesos. Son como favores especiales a amigos queridos. No fueron hechos para impresionar o abrumar a nadie, sino simplemente para mostrar que tu amor es más fuerte que la muerte. Oh Señor, ahora sé que te encontrarás conmigo en el silencio, en un momento tranquilo, en un rincón olvidado. Llamarás mi nombre y me dirás una palabra de paz en mi hora más quieta. Tú te transformas en el Señor resucitado para mí. Querido Señor, estoy tan agradecido por todo lo que me has dado esta semana pasada. Quédate conmigo en los días venideros. Bendice a todos los que sufren en este mundo. Trae paz a tu gente, a quien amaste tanto, que diste tu vida por ella. Amén, amén, amén. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz. Cantemos, hermanos, un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó tenemos la alegría una vez más de encontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina en este domingo que es el domingo entre todos los domingos del año, en este domingo que le da sentido a nuestra existencia cristiana, como lo es que Jesús, que el Cristo con su resurrección ha vencido a la muerte. La luz de la vida ha triunfado una vez más sobre las tinieblas de la muerte, ha sido más poderosa, ha sido victoriosa sobre aquellas garras de temor, de tinieblas, de muerte, de oscuridad que nos rodeaban, y el sol de una vida plena brilla a pleno en el rostro del creyente, porque Cristo resucitó. Y de esta manera estamos compartiendo con todos ustedes, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este encuentro gozoso, este encuentro luminoso que pareciera ser uno más de los que tenemos habitualmente cada semana, en donde nos encontramos, ustedes y nosotros, formando esta verdadera comunidad adulta y orante
de hermanos que se escuchan, que se respetan, que se comprenden, que se interesan los unos por los otros. Pareciera ser un domingo más, pero no lo es, porque es el domingo, entre todos los domingos del año, aquel domingo en el cual la muerte ha quedado atrás y tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad de tener vida y vida plena, vida y vida en abundancia de acá en más. Pasaron las oscuras noches de vigilia, las traiciones, las negaciones, los escupitajos, la violencia. Pasó todo aquello que resultaba de una injusticia humanamente inentendible, de una crueldad muy pocas veces vista. Eso quedó atrás, porque ahora está la luz de la resurrección, la luz de la vida. Compartiremos entonces a partir de ahora nuestro espacio semanal a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, y un gozo interior, un gozo hecho palabra, un gozo hecho radio, 31 de marzo de este año 2024, domingo de la resurrección, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza. No estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo de resurrección, 31 de marzo de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, con el entusiasmo renovado y multiplicado que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización, que es un gusto encontrarnos contigo para comenzar a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Que tengas una hermosa Pascua y que seas muy bienvenido. ¿Cómo va, Miguel? Muy bien va, Fabián. Como de costumbre, la respuesta mía a la pregunta tuya, muy habitual es Samba, siempre es la misma. ¿Cómo va? Va muy bien. Va muy bien porque vamos por el camino. Vamos por un camino nuevo, por un camino que desconocíamos, así como desconocíamos la vida. Y tantas veces llamamos vida aquello que no es precisamente lo que merece la definición y concepto de vida. El camino que nos conduce a la vida. El camino de la vida. Ese camino interior, ese camino espiritual, ese camino íntimo, conducidos por el Señor de la vida, conducidos por la vida al lugar de la vida,
al lugar de la vida y de la habitación en esa vida, de la habitación permanente, de la habitación que permanece en nosotros, así como nosotros permaneceremos en ella. Acá habías mencionado, y teniendo un poco la consideración que hiciste al principio, Fabián, sí, Dios todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. Y recordemos, sí, que Dios creó al hombre. Entonces el hombre es bueno, y Dios lo hizo bueno. Y nos dice el relato del Génesis, creó Dios al hombre, a imagen y semejanza suya lo hizo, varón y mujer lo hizo, y vio Dios que el hombre era bueno. Somos buenos, desde ya que sí, todo lo que hace Dios es bueno, y es bueno para la vida, porque lo hace para la vida. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, sí, para que viva, no para que muera. Claro, todos nos preguntaremos o nos preguntamos o nos hemos de preguntar, para que el hombre viva, y vive el hombre. Estamos celebrando la Pascua, y en esta celebración podemos afirmar que el hombre vive. El hombre vive vida, una vida nueva, una vida definitiva, una vida recuperada por Dios en Cristo Jesús. El Padre la recupera en su amado Hijo. Por Él y en Él está la vida del Padre. Por Él y en Él está la vida en nosotros, y está la vida en la gloria. Y está la vida para la cual la hizo, la creó aquel que nos amó desde el principio y que lo hizo todo y lo hace por amor. Y a nosotros nos hizo por amor el amor de Dios, que permanece en nosotros, sí, si nosotros a partir de esta novedad, que es la vida que celebramos jubilosamente, la mayor celebración cristiana, decimos siempre, sí, es la Pascua. Vino a nosotros el autor de la vida, aquel que es nuestra vida, aquel que es la verdad que nos conduce a la posesión definitiva de una vida que es gloriosa, que es feliz, que es permanente, que es eterna. Vio Dios que el hombre era bueno. ¿Por qué no es buena la conducta del hombre, Fabián, entonces? ¿Por qué vemos en este mundo, y lo vemos cotidianamente, tanta violencia, tanto conflicto, tanta contienda, tanta guerra, en definitiva? Actualmente podemos repasar las noticias de todos los medios y bueno, vemos que si no es en un lugar es en otro y que siempre ha sido así. Guerra, los hombres se matan, como decía aquel tango, ¿no es cierto?, cubriendo de sangre la tierra. Siempre lo han hecho, sí. Conocemos la historia, ¿no es cierto? La historia a través de lo que leemos en los libros sagrados, de lo que está registrado precisamente en los medios históricos. Sí, nunca dejó de haber guerra. Parece que tuviésemos una herencia que no la dejó precisamente el Dios creador, el Dios del bien, el Dios de la verdad, el Dios de la vida. Parece que la dejó como herencia el hombre que desobedeció a Dios, que está en conflicto con el Dios que lo crea, que lo ama y que lo recupera también mediante algo que desconocemos y desconocemos la voluntad de Dios. Recupera la vida si obra en conformidad con lo que Dios le manda. Y lo que Dios manda, lo que Dios ordena siempre es para la vida porque es la vida misma. Claro, me dirás, Fabián, es una historia conocida, sí, la repetimos durante el curso de todos los años, sin duda, hasta culminar nuestros análisis que hacemos de la Escritura Sagrada en esto que celebramos precisamente en este día, Pascua, la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Estamos en muerte, pero si Dios nos hizo para la vida, ¿por qué estamos en muerte? Porque parece que negamos la voluntad de Dios. Sí, hay muchas veces el conocimiento que tenemos a propósito de la palabra de Dios, y hay muchos que sabemos conocen esta palabra, pero la creen. Y si la creen, la obran, la cumplen. ¿Por qué no lo hacen?
Si diríamos desde un punto de vista muy humano la definición, intelectualmente estamos de acuerdo con que la palabra de Dios es perfecta, que nos dice la verdad, que realmente, bueno, no hay falla alguna. Pero no lo logramos. ¿Qué es lo que falla en el hombre que Dios hizo bueno? Lo hizo bueno, pero parece que la voluntad falla. Quizá no falla la inteligencia, ¿no es cierto? Razón y voluntad tienen que estar unidos uno con el otro. Si a la razón se sigue la voluntad, ¿no es cierto? Entonces obramos aquello que la razón, desde el punto de vista de la luz que le ilumina si procede de la verdad de Dios, a esa luz, bueno, obraremos según la luz. Eso está muy claro. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hay algo en nosotros que nos impide. Y sí, lo hay, sí. Uno dirá, la voluntad está encorvada, sí, a partir de la desobediencia del hombre. Pero el hombre puede desobedecer a Dios. Sí puede, lo hizo. Y lo hizo desde el principio en que fue creado. Y ahí viene la historia de la humanidad sobre el planeta, sobre la Tierra. Uno diría, es la historia de la mentira y de la muerte. Pareciera ser que sí. Hay que cambiar esa historia. Hay que volver a poner al hombre de pie en condiciones de poder transitar el camino de la verdad de Dios. ¿Y quién lo hace eso? ¿Quién puede hacerlo? Y solamente aquel que nos hizo, y que nos hizo buenos, y que nos hizo para la vida, y que nos hizo para cumplir su voluntad, porque su voluntad es la vida. Dios nos hizo para vivir. ¿Y lo hace Dios? Sí, lo hace. Precisamente lo que estamos celebrando en este día es volver otra vez a los caminos de Dios, a los caminos de la vida, a los caminos que nos trasladan de esta muerte que estamos padeciendo a la vida y su plenitud, al lugar de la verdad y al lugar de la vida. A volver a ser verdaderamente, un término muy preciado en la Escritura y particularmente en la revelación, a ser amigos de Dios. Que Dios nos diga, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos, se pueden sentar a mi mesa. Y más aún todavía, yo los sirvo, yo los voy a servir. Y más todavía, yo voy a ser el alimento de ustedes. Y el alimento que soy yo es la vida en ustedes y para ustedes. ¿Y lo hace Dios eso? Lo hace, lo hace. Y aquel que participa de esta verdad, de esta vida a la que nos conduce esta verdad absoluta, esta verdad que es desde el principio, aquel lo hace, lo hizo y lo hará para siempre, eternamente, porque lo hace para la eternidad, para llevarnos a la eternidad, a la felicidad de la gloria en la eternidad. Claro, vemos esto, esta prosa, digamos, sí, vemos esta introducción, teniendo en cuenta la que hiciste vos desde el principio de la consideración, Fabián. Sí, conocemos la historia, sí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién recuperó la vida para toda la humanidad? El mismo Dios que nos hizo buenos. Y el mismo Dios que nos recupera para que la bondad habite en nosotros y por nosotros en el otro. Para que configuremos entonces una comunidad, una sociedad feliz, una sociedad que puede llamarse y merece finalmente llamarse pueblo de Dios, iglesia de Dios, cuerpo de Cristo. Cristo es la vida, es el camino, verdad y vida. Él mismo nos lo dijo y lo sigue repitiendo. Somos el cuerpo de Cristo, iglesia de Dios, templos del Espíritu Santo. Siempre repetimos un saludo en donde vemos en la plenitud de la unidad, la plenitud de la divinidad, en la gloria de la Trinidad, el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo, el Dios unitrino, el Dios que nos hace, el Dios que nos llama, el Dios que nos recupera para la vida, el Dios eterno y glorioso, el Dios para siempre, el Dios que quiere habitar en nosotros,
¿Dónde vive, Señor? Le preguntan en aquel tiempo unos discípulos que eran de Juan el Bautista y después se integraron al discipulado cristiano. Felipe y Andrés. ¿Dónde vive, Señor? Vengan y vean a dónde vive el Señor. El Señor vive en nosotros. Nosotros somos el lugar de la vida. Y Él es la vida que viene a ocupar plenamente ese lugar si en nosotros le abrimos la puerta para que entre y plenifique en nosotros esa vida que sin Él no existe, y con Él en nosotros plenitud y plenitud para siempre, plenitud en la gloria. Bien, hermanos queridos, y tanta audiencia que tenemos, Fabián, que va creciendo realmente, porque la palabra de Dios es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y el que vive en la oscuridad, lejos de despreciar la luz, de pronto se puede sorprender. Pero ya viendo los primeros resultados de transitar a la luz de la luz, advierte esta felicidad que ya se va insinuando en el camino todavía. Tenemos que llegar a un lugar concreto. Y ese lugar concreto decimos que es la vida, sí, claro. Pero mientras tanto vamos a transcurrir un camino donde aparecen muchas veces tantos conos de sombra, tantas dificultades, que bueno, aparece a lo mejor la tentación de querer volver hacia atrás, de no seguir haciendo el esfuerzo, un esfuerzo que en definitiva, si lo hacemos y vemos el éxito que lo corona, no es un esfuerzo, porque lo hace alguien otro en nosotros, los hace el mismo que los ilumina, el mismo que es la vida, el mismo que quiere entrar en nosotros plenamente y tener con nosotros algo que es también finalmente, ¿no es cierto?, la conquista de aquel que viene a nosotros, una intimidad, una plenitud en la intimidad. En esa intimidad donde uno se siente totalmente identificado con el otro. Fíjense hermanos queridos, en este evangelio del día de hoy. Pascua, paso de la muerte a la vida, paso. Sí, María Magdalena, una de las mujeres que seguía a Jesús, una de las mujeres que más creyó en Jesús. Fíjense, el primer día de la semana, ¿no es cierto? Bueno, aquellos seguidores, discípulos de Jesús, estaban tristes. El Señor había sido muerto en la cruz. El Señor había dicho que iba a resucitar y de pronto no teníamos noticias de tal resurrección. ¿A dónde fue a buscarlo María Magdalena? ¿A dónde iría a buscar usted a una persona que sabe que ha muerto porque lo han matado, lo han asesinado? Y lo iría a buscar al sepulcro, al lugar de los muertos. Lo mataron, está muerto. ¿No resucitó? ¿Cómo? Ahí va María Magdalena. Va temprano, muy temprano. Tan temprano que aún no había amanecido. Aún prevalecía la oscuridad. Y como tantas veces vemos, ¿no?, cuando prevalecen las tinieblas, la oscuridad, debemos tomarlo como un relato que describe un estado del alma. Y en ese estado estaría Magdalena. Ella creía en Jesús. Sí, claro, pero lo suyo era todavía una creencia pequeña. No era una creencia adulta. No había entre ella y Jesús, como uno podría decir de pronto, hasta que esto no se manifieste plenamente, no había esa intimidad que busca a Dios con su criatura predilecta que es el hombre. Una intimidad, una unidad. Vamos, sí, por este camino de unión, pero vamos finalmente a la meta a la cual nos conduce esa unidad y esa plenitud en la unidad con el Dios que es la vida y que es la vida feliz en todos. Va al sepulcro. ¿Y cómo lo encuentra María Magdalena? Curioso, ¿no es cierto? No estaba el cuerpo muerto ahí. Estaba vacío el sepulcro. Estaban, sí, las vendas que ataban su cuerpo, sí, pero el cuerpo del Señor no estaba. ¿Qué pensó entonces María Magdalena?
Y un pensamiento muy lógico, muy humano. Claro, si no está el cuerpo, porque se lo han llevado. Alguien lo robó. ¿Dónde lo habrá llevado? ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué se le ocurre? Y lo primero que hace es rápidamente comunicar esto a los discípulos de Jesús. Ahí estaban Pedro y Juan y los otros. Uno dice Pedro y Juan. El Juan que escribe este evangelio, uno dirá, ¿se describe a sí mismo como el discípulo que el Señor amaba? ¿O está teniendo esta definición para todos aquellos que son amados por el Señor y que aman al Señor? Un discípulo como debe ser un verdadero discípulo. ¿Podemos tomar que es Juan? Sí, porque no vamos a pensar que Juan fue un verdadero discípulo. El apóstol Juan, el que recibió de parte del Señor el Apocalipsis o revelación, la profecía final. Bueno, el discípulo al cual el Señor amaba. El Señor nos ama a todos. Y en estos discípulos que son amados por el Señor y que aman al Señor, está la descripción que hace en su evangelio el apóstol Juan. Fueron corriendo al sepulcro, sí. Y vieron lo mismo que describía María Magdalena. El sepulcro vacío. Corrían los dos. Llegó antes el discípulo amado, sí, antes que Pedro. Era más joven, claro. Es un dato que parece aleatorio, pero de todas maneras tiene una significación. Llegó antes, se asomó al sepulcro, pero no entró. No entró. Llegó Pedro después. ¿Y qué vio Pedro? Porque Pedro entró. Sí. Vio los lienzos también. Pero aparte, enrolladitos, separados, los lienzos en el piso para atar el cuerpo, y aparte, el sudario que cubría la cabeza del Señor. Luego sí, entró otra vez el discípulo amado. Y fíjese acá lo que se agrega al relato. Entró, después que entró Pedro, entró, vio y creyó. Necesitó ver para creer entonces. Y pareciera que sí, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Y vio lo mismo que vio Pedro. Las vendas echadas, aparte el sudario que cubría la cabeza. Pero acá creyó. Sí, porque hasta entonces no habían entendido, habían en plural entendido que el Señor tenía que resucitar. No podía estar en el lugar de los muertos, porque esa no era su lugar. El lugar de la vida es la vida. ¿Y dónde la busca el Señor esa vida? ¿En dónde? Y en nosotros mismos. Vengan y vean, ¿dónde vive, Señor? En ustedes vivo. Porque yo vivo y ustedes vivirán. Bienaventurados aquellos que creen y viven, porque no morirán jamás. Y aquellos que están muertos y viven por la fe, esos pasan a tener la autoridad sobre la muerte para participar de la vida. La muerte no tiene poder sobre ellos porque está el poder de Dios, que es la vida de aquel que resucitó de entre los muertos, el mismo Dios en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo que es desde el principio, el Hijo cuya palabra viene a nosotros y es la vida para nosotros y en nosotros, si verdaderamente vivimos esa palabra vive, que vive en nosotros. El Hijo, ¿dónde vive, Señor? No vivo yo, dirá San Pablo muchos años después. Cristo vive en mí. Cristo es nuestro camino. Cristo es la verdad que nos revela en ese camino. Claro, progresivamente. Es una verdad que se va manifestando a nosotros a partir de la verdadera vivencia, de hacer como el Señor nos dice, como aconsejó María a los sirvientes de la boda de Caná. Siempre repetimos estas frases, hermanos, porque queremos que permanezcan en nuestro análisis, porque son definitivas.
son decisivas, son definitorias. ¿Hacemos como el Señor nos dice? Vivimos como el Señor vive en nosotros, porque cuando hacemos como el Señor nos dice, el Señor vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y en esa intimidad nueva de la vida con la vida, de la vida en nosotros, en el lugar que busca la vida para mostrarse como tal, nosotros vivimos esa vida que llamamos vida de Cristo resucitado. El Señor ha resucitado, el Señor ha vencido a la muerte y la victoria es definitiva. La victoria es para siempre porque la vida es eterna. Y estamos hablando de una vida que es eterna, que nunca deja de ser, cuyo destino es la misma gloria, la plenitud de la luz en la luz de la luz. La plenitud de la vida por aquel que en nosotros es vida y vida que vive y permanece para siempre, y nosotros en Él y con Él. Pascua, hermanos, paso. Estamos viviendo la Pascua. Y uno diría, sí, la Pascua se lo toma también, en fin, algunas comunidades también cristianas, como si fuera un acto, a ver, ¿cómo diríamos? Una parte como representativa, ¿no es cierto?, recordativa, pero la Pascua es actual, es aquí ahora en cada uno de nosotros. Pascua, estamos viviendo si verdaderamente obramos como el Señor nos dice. Hemos resucitado, sí, en Cristo Jesús, en unión con Él, Él ha resucitado, vivimos vida de Cristo resucitado, vivimos en Él y con Él. Y a partir de transitar este camino que es de la fe, días pasados decíamos, ¿no?, la noche de la fe, sí, si uno la pone, digamos, en consideración con la luz de la gloria. Claro, vamos a la plenitud de la luz. Todavía en nosotros está, como decíamos al principio, conos de sombra, dificultades que aparecen durante este camino por el cual estamos siendo acompañados por el que nos conduce finalmente a la vida y su plenitud, la gloria. Este camino en el cual para nosotros es un transitar amable por este mundo, con una alegría que nadie puede quitar, que es diferente, es una alegría que procede de Dios, con un entusiasmo porque somos portadores de un Dios, portadores de su palabra y portadores obviamente del testimonio del Dios que nos habita, que es la vida en cada uno de nosotros y a través de quien debemos manifestar esta vida que nos habita. No vivo yo, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Hermanos, el Señor ha resucitado, ha vencido a la muerte. Y nosotros que lo seguimos, hemos resucitado en Él y con Él, y por la fe sí, pero no como habiéndola ya alcanzado, sino tendiéndonos hacia la captura de esa vida que el Señor pone a nuestra disposición y que hace en nosotros, por cada uno de nosotros, para que seamos finalmente obreros de la vida. Verdaderamente lo que el Señor hizo, y vio Dios que el hombre era bueno. Y vamos a ser buenos. A esa bondad inefable nos conduce aquel que murió nuestra muerte y resucitó para la vida en cada uno de los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Aquellos que lo siguen fiel y firmemente. Aquellos, como dice la carta de Pablo a los Corintios, que el Señor primero conoció, a los que conoció llamó, a los que llamó eligió, y a los que eligió justificó por la fe, y nos santifica aquí y ahora por el Espíritu, y finalmente nos ha de glorificar, siendo partícipes también finalmente de la misma gloria de Dios. Titulamos este programa a la luz de la palabra, hermanos, y a la luz de esa palabra precisamente estamos, sí, balbuceando de alguna manera estas cosas, ¿no es cierto? Estas cosas que nuestro único maestro, pues no tenemos muchos maestros, tenemos un solo maestro, es el maestro de la vida. Todos somos hermanos, sin duda. ¿Somos verdaderamente hermanos? Si lo somos en el amor que derraman cada uno de los suyos, aquel a quien llamamos maestro,
Entonces estamos hermanados por la común fe en esa palabra que es la luz para nosotros, la luz de la palabra, y en esa vida final, definitiva, gloriosa y eterna, a la cual nos conduce por este camino nuevo y vivo. El Señor, que es el mismo camino en nosotros. Él es el todo y en todo, finalmente, hermanos. Él es el todo y en todos. En unión con Él no hay diferencia. Como dice San Pablo, no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, varón ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Y todos aquellos que estamos unidos al Señor de la vida, que somos templo del Espíritu Santo, Espíritu que nos mandó el Señor desde la gloria para hermanarnos en una comunidad que ha de permanecer como tal, fieles y firmes, adorando al Señor de la gloria, al Señor de la vida, al Señor de todos nosotros. Celebremos esto, Fabián. Digamos, la Pascua es la mayor celebración cristiana, hermanos, la mayor de todos. Se acabó la muerte, ahora todo es vida, vida en abundancia. Vida plena, aquel que es la plenitud de la vida en nosotros. ¡Qué felicidad! Esta es la verdadera felicidad. Este es el verdadero logro que podemos alcanzar por la gracia de Dios, por el amor de Dios, todos aquellos que obramos, siendo consecuentemente testimonio de esa palabra viva y siendo lo que la palabra hace en nosotros. La luz de la palabra, la que nos ilumina, la vida que nos habita. Es vida en Cristo Jesús y vida para siempre. Y en Cristo Jesús, como templos del Espíritu Santo, somos aquellos que, guiados por el Señor, al lugar donde habitaremos para siempre, con Él y en Él. María Magdalena no lo reconoció al Señor. La primera manifestación, visión que tuvo del Señor, no lo reconoció. Finalmente sí. Claro, queremos ver aquel en el cual hemos conocido de una manera, ¿no es cierto?, en este mundo, queremos verlo de la misma manera. Pero resucitado es algo nuevo, diferente, absoluto. Y en ello tenemos que ingresar definitivamente, ya lo vivimos como primicia, como prenda en la fe, en esa privacidad con Dios, en esa intimidad con Dios, en esa intimidad que nos hace conocer desde el ser mismo aquel que es el ser en todos, porque así lo quiere Dios. Y en esa intimidad conoceremos cómo somos conocidos, veremos cómo somos vistos, alcanzada la semejanza por aquel que murió y resucitó por y para todos nosotros. El trabajo que hace es recuperar la semejanza por la cual nos creó el Dios que hace todo bueno. Esa semejanza donde lo veremos finalmente cara a cara, como Él es, siendo semejantes a Él. Semejantes. Fabián. Bien, creo que queda dicho esta primera parte de A la Luz de la Palabra de hoy, domingo de Pascua, y que con alegría vamos a hacer una pausa musical. Así se luce Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización, y Mari Dumas nos va a permitir disfrutar en esta jornada de Pascua, Pascua Sagrada, Aleluya. Allá vamos con la música, la pausa musical en Radio Fe Latina. Vamos, Silvia. Llega la pausa musical. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.
sagrada, eterna novedad. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, se asana el festín, se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, saltemos al Señor, vivamos la alegría, dada a luz en el dolor. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Muy bien, la música entonces, el buen gusto musical de cada encuentro, de cada programa, a cargo de Silvia Patricia. Mari Dumas nos permitió escuchar Pascua Sagrada, aleluya. Estamos celebrando, estamos compartiendo con todos ustedes desde Radio Fe Latina nuestro espacio a la luz de la palabra, domingo de resurrección, domingo de Pascua, 31 de marzo de este año 2024, donde la liturgia nos ha propuesto Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Domingo de Pascua, Miguel. La Pascua, este domingo, esta semana, ha sido ciertamente intensa. El silencio expectante del Sábado Santo, el dolor de no entender en muchos aspectos, de no justificar y no poder saber de qué se trataba semejante castigo, semejante brutalidad, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, del Viernes Santo, el dolor, la crucifixión, la muerte. El Jueves Santo, con la institución del sacerdocio, la Eucaristía, la Última Cena, ese ejemplo de servicio y de amor que es el lavado de los pies. Y los días anteriores, también encuadrados en la Semana Santa, en María y el perfume para Jesús, la negación de Pedro, la traición de Judas. En síntesis, Miguel, esta Semana Santa que estamos concluyendo en este domingo con la Pascua ha sido muy intensa. Por ahí la pregunta puntual sería, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que te acabamos de mencionar, Miguel? ¿Qué hacemos con la traición de Judas? ¿Qué hacemos con el sufrimiento de Jesús en la cruz? El dolor, el llanto de María al ver a su hijo clavado en la cruz, llorando ella e impotente tal vez por no acompañarlo más de lo que lo acompañaba y que quisiera hacerlo como madre. ¿Qué hacemos con todo esto, Miguel, en este domingo de Pascua? Sí, claro, Fabián. Recordaba estas palabras de Jesús. Yo vivo y ustedes vivirán. Hemos celebrado la Eucaristía, ¿no es cierto? Jueves Santo.
temas, ¿no es cierto?, fundamentales, pero siempre precedidos por el amor de Dios. Y nuestra respuesta al amor de Dios es la respuesta que Dios espera de nosotros, sí, la espera. Y eso es lo que nos justifica delante de Dios. Muchas veces, sí, decimos la Eucaristía, la acción de gracias, el Jueves Santo, el sacerdocio, sí, precedido por el amor, el ministro que sirve a Dios en el acto litúrgico y lógicamente en su vida, que solamente Dios conoce y puede juzgar. Y siempre a partir de eso que mencionábamos recién, de esa verdadera intimidad que vivimos, si vivimos la Pascua, si vivimos verdaderamente la vida de Cristo resucitado, que se da entre Dios y su criatura. Y nuestra acción de gracias, la Eucaristía, es aquello de lo que participamos si verdaderamente obramos como el Señor nos dice, si verdaderamente amamos, si verdaderamente para nosotros la Eucaristía, esa relación con Dios, esa relación directa, inmediata, total, que solamente Dios conoce en sus características más íntimas y las vivimos, si realmente nos integramos a la intimidad que vive el Dios con aquellos que verdaderamente obran en conformidad con su voluntad. Sí, y pasa a ser la Eucaristía no un hecho recordatorio de algo que ocurrió hace tantos miles de años. No, pasa a ser lo que es, una verdadera actualización, que inclusive en el acto eucarístico implica también de suyo una comprensión plena y casi da lugar también al hecho profético. Sí, bienaventurado, feliz, aquellos que creen y obran aquello en lo que creen, los que verdaderamente obran la voluntad de Dios. Voluntad potenciada por el amor de Dios, claro está, por lo cual podemos hacer lo que decimos y lo que proclamamos y afirmamos es el amor de Dios en nosotros, por el cual amor vivimos la vida que Dios ha instalado en los suyos. Esa vida nueva, definitiva, eterna y gloriosa. La actualización de esa relación inmediata a través del hecho eucarístico y consecuentemente el lugar profético que guarda también esta actualización, porque aquellos que verdaderamente muestran esa unidad plena con el Señor, que nos une a todos en sí por el mismo amor con que a todos nos llega y nos trata, ese mismo amor que nos asegura que viviremos. El término viviremos, sí, podríamos ubicarlo en un lugar profético, por supuesto. Sería una profecía que se cumpliría definitivamente y para siempre. Viviremos para no morir, para ya no morir, para ya no poder morir. La vida eterna, la vida gloriosa, nos aguarda. Una vida que para nosotros también, uno diría, de la cual tenemos la prenda, sí, en este tiempo de la fe. Claro, pero en su cumplimiento es inefable. Casi no podríamos definirla. Muchas veces queremos encontrarle explicaciones lógicas, pero conforme tantas veces, y yo diría que naturalmente siempre, ¿no?, busca a nivel humano, puramente racional y de acuerdo a una lógica con la cual se maneja el conocimiento del hombre en los territorios en los cuales puede manejarse con una autoridad que también se la confiere el Señor. Pero no es meramente un hecho científico, hermanos. No es un conocimiento que esté al alcance del hombre caído en su voluntad, impedido, antes de la Pascua en él, impedido de entender plenamente esto que está por encima de todo aquello que naturalmente será en el límite de la pura racionalidad. Esto que solamente puede entenderse, creerse y finalmente vivirse, porque es lo que vamos a vivir. Ahí está el lugar profético, viviremos. Yo vivo y ustedes vivirán, dice el Señor. Viviremos.
finalmente, esto es lo que nos aguarda. Con fe vamos a la participación del hecho eucarístico, claro, con fe. Creemos, entonces obramos como el Señor nos dice, si verdaderamente creemos. Los que tienen hambre vienen al Señor enviados por el Padre, y los que creen obran la voluntad, hacen como el Señor dice. Eso es verdaderamente fe, eso es creer. Estamos actualizando un hecho que viviremos para siempre. Eucaristía, acción de gracias. Cuántas gracias tenemos que darle al Señor de la gracia, ¿no? La vida, y vivir esa vida como testimonio de la palabra de Dios, es la mayor demostración de que verdaderamente habitamos el lugar de la vida, que es Cristo en nosotros. Él es el lugar de la vida. Somos el lugar de Él en la pura intimidad con que se relaciona Dios con los suyos, hechos imagen y semejanza suya por parte del Señor. Fabián. Bien, en un pasaje antes de la pausa musical, Miguel ha dicho algo de lo cual tomé nota: los suyos, ¿sí? Y vos te respondías: los que lo siguen fiel y firmemente, ¿sí? Sí. Ahora, lo tomé en modo personal, digamos, como un examen para mí, y dije, bueno, yo soy suyo, ¿sí? Pero no puedo asegurar ni ante vos, querido Miguel, ni ante Silvia Patricia, ni ante nuestro auditorio de Radio Fe Latina, que yo lo siga fiel y firmemente, ¿sí? Lo sigo en última instancia de la mejor manera posible, lo sigo como me sale, lo sigo como puedo. Entonces, si yo admito esto públicamente, ¿no soy suyo, Miguel? Entonces, ¿no formo parte de los suyos? Yo soy suyo porque el Señor nos considera suyos. Él es el Señor. Él es el amo. Él es el maestro, el doctor, el único. Él. Somos de Él, por Él y para Él. Y la consecuencia de esta afirmación que hacemos a propósito de aquel al cual pertenecemos, de aquel al cual, del cual además queremos pertenecer. Somos suyos porque somos para la vida, porque así nos hizo para la vida. Vida en nosotros, la vida está en nosotros, Él está en nosotros. Hablamos de la intimidad con Dios. Sí, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. La plenitud de la unidad, cosa que nos resulta muy difícil tantas veces entender, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra, de nuestro límite meramente racional, ¿no es cierto? Ser uno, comunidad, unidad común, uno con el Señor. Somos suyos, Él es nuestro. Somos de la vida para la vida está en nosotros y está en nosotros y consecuente somos vida. En aquel que nos hizo vida y para la vida. Estamos hablando de esa vida nueva, esa a cual se refiere el Señor cuando dice, yo vivo, ahí está. Él vive y ustedes vivirán. Todavía no lo hacen ahora. Todavía por la fe no llegamos. Uno dice, bueno, llegaremos, sí, a la plenitud de la unidad con aquel que dice que somos suyos para que sea nuestro también Él, sí, porque a eso nos lleva. Mencionábamos recién un pasajito de la carta de San Juan, Fabián. Cuando alcancemos la semejanza, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Cuando alcancemos esa semejanza, cuando el Señor, que es el que hace todo en todos, alcance en nosotros la semejanza por la cual nos creó imagen, justamente y semejanza suya, entonces, ¿qué pasará? Entonces veremos cara a cara lo que ahora todavía no vemos por la fe.
Lo vemos como, digamos, según la fe, pero verlo cara a cara es porque somos semejantes a Él. Cumplida la plenitud de la unidad ahí, la plenitud de la intimidad de cada uno de nosotros con aquel que es nuestro dueño y con todos nosotros entre sí unidos por el común autor que en nosotros nos hace propiedad suya para ser propiedad nuestra Él mismo. Que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Uno con Dios, uno con nuestro prójimo, plenitud de la unidad en el amor, que es finalmente la definición más inmediata y sencilla de la vida. La vida es amor y es amar. Y Dios nos ama. Y nos ama hasta el punto de hacer todo lo que hizo por nosotros y sigue haciendo. Cuando leemos los relatos de la pasión del Señor, recordamos fue el día viernes, hermanos, realmente nos estremecemos al ver todo lo que padeció el Señor por causa nuestra. Pero lo hizo con alegría, no con tristeza. Algunos autores y algunos comentaristas ponen equivocadamente un acento, si bien no es el acento central, pero lo ponen, no deja de recargarlo. Y es cierto, sí, el Señor lloró. El Señor dijo, pase de mí esta copa, Señor, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, es la vida. Por eso todo aquello que podemos padecer es nada, como dice el apóstol San Pablo, comparado con la gloria que ha de ser revelado en nosotros. Con la gloria. Somos del Señor y para siempre. Miguel, te propongo cerca de la despedida compartir el texto del Hecho de los Apóstoles, su capítulo 10, versículos 34 y 37 al 43, que también forman parte de la liturgia de este domingo de Pascua. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Fíjate, Fabián, son palabras pronunciadas por Pedro el día de Pentecostés. El primero que sale a predicar, a proclamar esta palabra, a dar testimonio, es Pedro. Pedro, aquel que fue el primero que lo reconoció también como el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Y acá está sintetizando lo que llamamos el Kerigma, ¿no es cierto?, que es un poco la síntesis de la fe cristiana. Cristo murió y resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Muriendo mató la muerte y resucitando recuperó la vida en su plenitud para todos aquellos que creen en Dios, que creen en aquel del cual da testimonio este Pedro, llevado por el Espíritu Santo. Lo vamos a celebrar también, hermanos queridos, el día de Pentecostés. El Espíritu de revelación, el Espíritu que da testimonio con nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio el Espíritu Santo? De que somos hijos de Dios, hijos de Dios. No olvidemos esta condición que tenemos, dar testimonio
del Padre que nos ama, que nos recuperó para la vida y para la plenitud de la felicidad. Del Padre que en el Hijo murió nuestra muerte para recuperar esa vida. Es la manera de glorificar al Señor, de santificar al Señor. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Colosenses en su capítulo 3 y con una frase nos despedimos de este encuentro de hoy. A ver. Te alabamos, Señor. Sí, es otra vez esa misma síntesis. Si habéis resucitado pues con Cristo por la fe, buscad las cosas de arriba, sí, adelante y hacia arriba siempre, las cosas del cielo, donde está ¿quién? Está el Señor sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Porque fíjate el apunte que hace acá la carta del apóstol a los cristianos de Colosa. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida arriba con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, aquellos que verdaderamente creéis, seréis manifestados juntamente con Él en la gloria. Ahí está. La vida plena, la vida en la plenitud de la unidad, unidad en el amor, vida plena y gloriosa. A eso nos lleva el Señor, partiendo de nuestra muerte. Por eso muriendo murió nuestra muerte. Señor Miguel Carreras, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, con la alegría pascual, que Jesús resucitado los acompañe en este domingo, en cada día, y si Él así lo desea, si Él así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Dios siempre quiere y quiere lo mejor y quiere la vida para todos. Hasta entonces, hasta el próximo domingo, Fabián. Un abrazo muy grande para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia, que sigue creciendo siempre. Realmente estamos felices, contentos, y con esa felicidad celebramos esta Pascua. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.